Una nueva clase de hoy, métodos de control de natalidad. El objetivo es comprender los métodos de control de natalidad. Estamos en séptimo año, la unidad, ¿cierto?, de sexualidad y autocuidado. Primero, instrucciones. Busca tu texto de ciencias, busca tu cuaderno de ciencias, busca tu estuche, lápiz y goma. Pone atención y mucho respeto para aprender lo que se enseñará en ciencia. Para nosotros es importante que tú puedas estar atento, concentrado, pero sobre todo teniendo respeto en todo momento. Adolescencia y reproducción. Estuvimos viendo la semana pasada lo que era el ciclo menstrual y algunas características de la adolescencia y luego de la etapa de pubertad, los cambios y de reproducción. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de lo que es los métodos anticonceptivos o el control de natalidad. En la adolescencia se entiende la madurez biológica para reproducirse, pero aún se está en construcción la capacidad de asumir responsablemente la maternidad o paternidad, pues no se ha desarrollado las otras dimensiones de la sexualidad. ¿Se acuerda cuando hablamos de la dimensión social, biológica, dimensión psicológica, espiritual y todas las dimensiones de sexualidad? Entonces, lo que está claro es que hay madurez biológica para reproducirse, es decir, maduró el aparato reproductor femenino y masculino, pero no así todo nuestro ser. Y cuando hablamos de todo nuestro ser, hablamos de cuerpo, alma, ¿cierto? Nuestra mente, todo. Ejercer la maternidad o paternidad trae consigo responsabilidades y cambios de estilo de vida, pues se debe ser capaz de entregar a los hijos los cuidados y la herramienta necesaria para que crezcan y se desenvuelvan en la sociedad. Pensemos que la pubertad comienza a los 10 años y se extiende hasta los 19. Entonces, díganme ustedes, en esa etapa, ¿habrá posibilidad de poder tener una paternidad responsable? En primera instancia, yo creo que si yo les digo un niño de 10 años, me van a decir que no. Pero si estamos hablando de los 19, 20, ya entrando a la adultez, dependiendo de la situación, dependiendo de qué tan maduro sea, podríamos tal vez hablar de eso, ¿cierto? Entonces, para eso se crearon los métodos anticonceptivos. Los métodos nos permiten planificar la llegada de una nueva vida. Los métodos anticonceptivos son aquellos que evitan la fecundación, por consiguiente van a evitar el embarazo. Cada método presenta ventaja y desventaja, eficacia y efectos secundarios. Entonces, no hay un método bueno, un método malo, la verdad es que no todos son efectivos para ciertas personas. Todos son un 99% efectivos y existe un 1% de probabilidad de igualmente quedar embarazado. Entonces, hay ventajas dependiendo si es por la comodidad, si es por el bolsillo, la parte económica, si es cuán eficaz, si tiene efectos secundarios, si hay desventaja en utilizarlo. Como dato, el único método anticonceptivo 100% eficaz es la abstinencia sexual, es decir, yo me abstengo, no tengo relaciones sexuales hasta que yo crea que realmente es necesario, o en este caso el matrimonio, cuando ya esté maduro y piense que esté listo y preparado. Mientras tanto, esto lo vamos a dividir los métodos en dos grupos. Los métodos anticonceptivos, métodos naturales y artificiales. Este tema de los métodos de control de natalidad lo vamos a ver en la página 168 a la 174. Primero, los métodos artificiales. Tenemos métodos de barrera, métodos químicos, métodos hormonales, dispositivos intrauterinos, métodos anticonceptivos irreversibles. Vamos por el primero, métodos de barrera. Son aquellos que impiden la unión del ovocito, ¿cierto?, con el espermatozoide. Y tenemos tres tipos, el condón masculino, condón femenino y el diafragma. Sé que alguna vez han visto el condón masculino, que viene en su empaque sellado, y luego una vez que se abre, corresponde a una funda delgada de goma de látex usada por el hombre para cubrir el pene. Y eso también se conoce como preservativo masculino. Existen condones lubricados con espermicida o con otro tipo de lubricante que otros también no tienen lubricante. Hay unos que vienen por talla, son diferentes. Pero ¿cuál es el objetivo o cuál es la función de esto? Evitar el embarazo, impidiendo que el hombre eyacule el semen dentro de la vagina. El otro método de barrera, en la letra B, condón femenino.
es una cubierta que se coloca dentro de la vagina antes del inicio del coito. Quiero que ustedes piensen esta palabra, coito. Cada vez que yo diga coito, se refiere al acto sexual en el cual se une el hombre, ¿cierto? Penetra la vagina de la mujer y hay acto sexual propiamente tal. O sea, el coito se refiere entonces al acto de penetración del pene en la vagina, dicho en palabras simples. Y este es el condón femenino, ¿ya? Por eso el tamaño diferente, este el masculino y este el femenino. ¿Cómo se utiliza? Bueno, sabemos que viene en la funda que recién les mostraba, se abre y va a verse así. Se toma de la punta, se aprieta la punta del condón para que no quede aire adentro y se pueda sujetar mientras se desenrolla, puesto en el pene erecto, el condón hasta la base del pene. Por otra parte, tenemos el condón femenino, que es una envoltura, viene en su paquete y luego se abre y vienen con dos anillos flexibles, un anillo superior y un anillo inferior, con el aplicador, que lo importante de esto es poder aplicarlo, como dice la imagen aquí, con el aplicador, ponerlo hasta ¿dónde? Hasta la entrada del útero. Por eso ahí está la vagina al útero y lo que hacen también es como barrera impedir que penetren los espermatozoides. El diafragma es una goma flexible llena con crema o jalea espermicida y se debe dejar en su lugar por 9 u 8 horas después de tener una relación sexual coital. Los diafragmas deben ser prescritos por un ginecólogo, quien determina el tipo, el tamaño de dispositivo adecuado para cada mujer. Esto es importantísimo. No puede comprarse así como así. El método de barrera del diafragma se ajusta al cuello uterino e impide que los espermatozoides entren al útero. Estas imágenes son clínicas, es un libro, el Adam. Segundo método artificial, método químico conocido como los espermicidas. Los espermicidas contienen un producto químico que elimina los espermatozoides. Presentan una fórmula variada, incluyen espumas, geles, películas protectoras, óvulos vaginales. Aquí están los óvulos que son medicamentos que se colocan, en realidad son espermicidas. ¿Cómo se ocupa? Justo antes de tener relaciones sexuales deben ser insertados el producto bien profundo en la vagina con la mano o por medio de un aplicador especial. En el caso de un aplicador especial, se coloca la crema espermicida y se mete por el canal vaginal. Ya, acá hay tabletas, los óvulos, todo eso es. Método químico. Ahora vamos al 3, método hormonal. El método hormonal utiliza, por ejemplo, letra A, píldoras anticonceptivas. Son muy conocidas, de fácil acceso, económica y de todos los precios. Todos los laboratorios tienen una. ¿Y qué es lo que es? Es un contraceptivo hormonal para el uso femenino de administración oral, es decir, se toman por la boca oral, que tiene como objetivo alterar el ciclo menstrual para impedir la ovulación. La semana pasada vimos el ciclo menstrual, vimos que era un ciclo que cada 28 días se repetía y dentro de los 28 días comienza en 3 fases, etapa menstrual, ¿cierto? Secretora proliferativa. Dentro de eso va a ocurrir el día 14 la ovulación. Y lo que hace esta píldora es impedir la ovulación. Entonces, es lo único que hace. Al impedir la ovulación, no hay óvulo maduro, por lo tanto, nunca llega a las trompas de falopio y nunca se va a encontrar con el espermio. Ahora, siempre y cuando se tome diariamente a la misma hora la pastilla y puedan ser muy correctas, muy exactas, porque usted se olvidó de una pastilla y ya existe la probabilidad de que quede embarazada. Recuerden que ningún método anticonceptivo artificial es 100% seguro de esta forma, porque todos requieren tener ciertas características de uso. Y en este caso, si usted se olvida, puede quedar embarazada. No protege contra las infecciones de transmisión sexual. Si desea protección contra las infecciones de transmisión sexual, es necesario utilizar preservativo, que era el método de barrera. ¿Por qué? Porque impide el contacto. Aquí tenemos otro tipo de, igual pastilla anticonceptiva orales, pero tiene otro mecanismo de acción. Dice, estas son de estrógeno y progestinas combinadas y lo que hacen es impedir que la glándula pituitaria, ¿cierto? La que está aquí, no produzca las hormonas que estimulan la ovulación. Por ejemplo, aprendimos que habían hormonas
pituitarias o hipofisiarias que secretaban como la LH y la FSH, que esta hormona viajaban por el torrente sanguíneo y llegaban a los ovarios para estimular la producción de estrógeno y progesterona y así se produzca el ciclo menstrual y pueda haber ovulación. Claro, como impide aquí que no se produzca esa hormona, entonces nunca se activan los canales para que se produzca estrógeno y progesterona. Por lo tanto, va a impedir el embarazo. De esta misma manera funcionan los implantes de progestina, que impiden también la ovulación. La otra cosa como efecto secundario que produce la píldora anticonceptiva es que la progesterona, la píldora, espesa el moco cervical. Acuérdense que este es el cervix, ¿cierto?, del útero. Acá secreta un moco y ese moco bloquea el paso de los espermatozoides hacia el útero. ¿Por qué? Porque eso lo hace como mecanismo la píldora anticonceptiva, que también ayuda a que los espermatozoides no traspasen al útero. El anillo vaginal es otro método hormonal flexible alrededor de 2 pulgadas, casi 5 centímetros de diámetro, que se inserta en la vagina. Dicho anillo libera progestágeno y estrógeno y lo que hace nuevamente es impedir la ovulación. El otro es el parche anticonceptivo. ¿Cómo afecta al organismo esta hormona? Bueno, inhibe la ovulación, evita que los ovarios puedan liberar los óvulos porque no sería posible que se produjera la fecundación. Lo otro que hace es alterar el moco cervical, se ensancha y se espesa el moco cervical provocando que los espermatozoides no puedan atravesarlo, por tanto nunca podrían llegar al óvulo si este hubiese sido liberado. Y lo otro que adelgaza el endometrio. ¿Se acuerdan que en el ciclo menstrual femenino el endometrio va creciendo para poder recibir al nuevo ser vivo y que pueda este ser implantado? Bueno, esto si el endometrio está delgado no va a poder implantarse. Inyección hormonal. La inyección anticonceptiva es una inyección que contiene hormonas, ya sea una progestina sola o progestina con estrógeno juntos, hace que tu cuerpo deje de liberar óvulos y que el moco del cervix sea más espeso. Se dan cuenta, todos los métodos hormonales tienen como el mismo mecanismo de acción. Pero es importante, necesitas un profesional médico que te ponga una inyección una vez al mes o cada 3 meses. Entonces, hay unas que son una mensual y se aplica en distintas, es intramuscular, y hay otras que son cada 3 meses, dependiendo del tipo de fármaco que se esté utilizando. Y la inyección anticonceptiva tiene una efectividad del 99%, pero como les dije, no todos son 100% seguros. Más que nada sería buscar la comodidad de cada una de las mujeres que deciden ocupar estos tratamientos. Dispositivo intrauterino, conocido como DIU, dispositivo intrauterino. Otros lo conocen como la famosa T de cobre. Estos dispositivos intrauterinos van dentro, útero, dentro del útero. Son objetos moldeados de plástico, algunos contienen cobre que truncan el ambiente uterino normal. Recordemos que el cobre es un espermicida. ¿Por qué? Porque elimina todo tipo de microorganismos por su forma, una de sus propiedades que tiene el cobre. De hecho, ahora hay mascarillas de cobre, calcetines de cobre, antihongo, todo ya, ok, por ese mismo mecanismo de acción. Liberan pequeñas cantidades de progestágeno, las que son, hay otros tipos de dispositivos intrauterinos que son hormonales. Tienen la misma forma de T, pero no tienen el cobre, sino que tienen hormonas y son de progestágeno. Pueden estar hasta por 10 años algunas pacientes dependiendo del dispositivo utilizado. Se va controlando mínimo una vez al año o según el ginecólogo lo consulte y pueden durar algunas hasta 10 años. Pero ojo ahí, porque también he sabido de mujeres que han quedado embarazadas con la T. Es cosa de que ustedes pregunten. Implante subdérmico. Este es el anticonceptivo subdérmico, bajo dermis piel. Por eso se llama subdérmico. ¿En qué consiste este? El conocido como implanón. El implante compuesto por una varilla de tamaño de un fósforo que se coloca bajo la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva durante 3 años. Sin embargo, el médico puede retirarlo en cualquier momento y la mujer recupera la fertilidad en un tiempo mínimo. Entonces, el otro método anticonceptivo es el implante. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se aplica? Un médico tiene que hacerlo bajo la piel y se inyecta como un fosforito, una varilla, que va liberando por 3 años
cantidades pequeñas de hormona y lo que impide es la ovulación. ¿Cuál es la eficacia? Que en 3 años se supone que no quedaría embarazada. Ahora, si usted lo ocupa y de repente decide que ya es tiempo de formar familia, lo puede retirar el médico, ir a una consulta y volver a sacarlo antes del tiempo. Método anticonceptivo irreversible sería la ligadura o cauterización de los oviductos. Las trompas de falopio se cortan, se sellan y se obstruyen con una pinza especial, lo que impide que los óvulos y los espermatozoides ingresen a dichas trompas. Entonces, aquí está el útero, ¿cierto? Las trompas de falopio. Se hace un corte, se cauterizan, se queman con láser, se sellan las trompas de falopio. Y ya no va a poder avanzar por aquí ni el óvulo maduro, ovulación, ni tampoco va a poder avanzar el espermio que se supone que ya entró por el útero. Se le corta el camino, de otras maneras. El otro es la vasectomía, también un método quirúrgico en el cual lo ocupan los varones, procedimiento de esterilización masculina sencillo y permanente, el cual se cortan y se sellan conductos deferentes que transportan los espermatozoides. Recordemos que acá está el testículo, el epidídimo, el conducto deferente. Bueno, se corta aquí y se sellan. Lo mismo se hace. Ahora, se supone que esto es irreversible, pero igual hay alguna opción en el cual se puede, si hay opción de volver a operar quirúrgicamente y se puede rescatar, hay personas que lo vuelven a hacer, pero es como muy específico los casos. Generalmente esas son para operarme y ya no más. De hecho, cuando se tiene el bebé, la doctora te pregunta, ¿se va a esterilizar? ¿Se va a operar? Y algunos dicen, no, ya no puedo tener hijos, yo ya me operé. Entonces, de eso se refiere, a este procedimiento quirúrgico, ¿ya? Métodos naturales ahora, ya vimos los artificiales y ahora nos vamos a los métodos naturales. Coito interrumpido, método del ritmo, temperatura basal y método de Billing. Coito interrumpido, uno de los menos eficaces si se quiere evitar el embarazo. Aparte, también no tiene una protección contra la enfermedad de transmisión sexual. El coito interrumpido es un método anticonceptivo el cual consiste en retirar el pene de la vagina antes de eyacular. Entonces, supone que está en penetración el pene adentro de la vagina y antes de eyacular se retira para que eyacule afuera. No es seguro, no es eficaz porque no siempre se logra y si logra salir en algún momento, también en el momento de acto coital puede también segregar sustancias que, ¿por qué no?, podían tener espermatozoides. Por lo tanto, pero es natural porque no hay intervención química. Solamente se hace una acción voluntaria de interrumpir el coito. Método del ritmo consiste en llevar a cabo durante 6 meses el registro de fechas en que se inicia la menstruación, con la finalidad de conocer en qué día se tiene lugar a la ovulación. Eso lo hablamos en la clase anterior, en el cual si yo tengo un ciclo normal, regulado, de 28 días, y yo diariamente voy anotando cuándo son los días fértiles e infértiles, bueno, si yo sé que mi día 1 es el día 9 de abril, por ejemplo, voy contando el calendario y voy a saber que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más o menos el día 22 se está ovulando, porque recuerden que la ovulación son 14 días después del día 1 de la menstruación, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto claro, voy a saber cuáles son los días fértiles y cuáles son mis días infértiles. Método de temperatura basal, otro método natural en el cual se basa en que la hormona progesterona aumenta la temperatura del cuerpo alrededor de entre 2 y 5 grados Celsius al inicio de la etapa posovulatoria. Después de esto se mantiene elevada hasta su siguiente periodo. Esto consiste en que todos los días, justo al momento de despertar, se toma la temperatura. Y si aumentó, como dice, entre 2 a 5 grados, nos confirma que la ovulación se ha dado. Siempre y cuando no tenga otros síntomas de resfrío y qué sé yo, porque en realidad eso podría ser producto de fiebre, porque está combatiendo una bacteria, un virus. Pero si yo estoy sana, es normal, bueno, se toma la temperatura basal. Y en eso ya sé qué días se está ovulando y qué días no. Si se dan cuenta, no son para nada estos métodos seguros, pero hay personas que le resulta, hay personas que son súper metódicas, constantes y les resulta. Métodos naturales.
El otro método, el método de Billing. El método de Billing se llama así por el científico que lo estableció, Billing era su apellido, y es el método que se basa en la observación del moco cervical. Este indica a la mujer que si está en periodo fértil del ciclo o no, por la sensación que le produce, por su apariencia. Por ejemplo, si el moco es elástico, quiere decir que está en sus días fértiles. En cambio, si el moco es opaco, pegajoso y menos flexible, indica los días infértiles. Entonces, como se ve en la imagen acá, se toma el moco cervical o el moco que se desprende de tu vagina y a lo mejor queda hasta en el calzón, lo puedes tomar y se ve. Yo lo encuentro que es un poco antigénico, pero bueno, si es que eran los métodos naturales, entonces al final es como es tu cuerpo, tú puedes ver cuál es el que es más cómodo o más fácil para ti. En realidad esto es solamente presentar el contenido que tenemos que ver en ciencia, pero al final todo debe ser vigilado por un médico. El médico que ve toda esta parte del sistema reproductor femenino se llama ginecólogo. Y él es el que hace los exámenes clínicos, exámenes médicos, examen hormonal, examen sanguíneo, todo va por ahí. Y obviamente si eres menor de edad tienes que ir acompañada de un adulto, de tu mamá, de alguien de confianza, tu tía, no sé quién te tenga a cargo y tengas que ir con él, porque en realidad el médico, ya sea mujer o hombre, porque el ginecólogo o ginecóloga, el obstetra, el matrón, matrona, como usted quiera decirle, todos ellos son los que se encargan de ver esta parte. Siempre tienen que hacerlo con un adulto mayor de edad. Como usted es menor de edad, tiene que estar así. En el caso de las niñas, porque estamos pasando esta unidad en séptimo año, sexualidad y autocuidado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan tener herramientas para el cual decidir, cuando sea necesario, más adelante, qué método podrían utilizar con tal de impedir el embarazo. Pero claramente, como les dije en un comienzo, el mejor método es el 100% abstinencia. No tener relaciones sexuales con nadie. Así nunca voy a tener estos problemas ni pensar en nada. Pero como en la realidad, eso es la teoría, la realidad no todos lo hacen, es importante que ustedes conozcan cuáles son los métodos. Tarea. Crea un modelo de DIU, de dispositivo intrauterino, eso se llama dispositivo intrauterino, DIU, con materiales reciclados o de elección libre. El material que tú quieras, el que tengas en la casa, no gastes dinero, solamente busca lo que puedas tener y puedas hacer este dispositivo que está aquí, el DIU. Hay el DIU de cobre y el DIU hormonal, ¿cierto? Que dijimos que consistía en un plástico que en algunos casos se envolvía el cobre. Usted hace un modelo. No es grande, el tamaño es pequeñito, así que como el tamaño de la taza del té, una taza normal de 200 centímetros cúbicos, más o menos ese tamaño. Y eso sería la tarea. Un modelo con materiales reciclados. Recordemos que esta tarea es con el profesor de arte. Ya chicos, que tengan un buen día. Adiós.